Día de Acción de Gracias. Lo, lo siento, es que me cuesta llamarlo de esa manera. Y después que ustedes escuchen esta revelación histórica, se sentirán igual. Este video es un homenaje en honor a las víctimas y de la verdad. Revelemos la historia. Cada noviembre, Estados Unidos se paraliza para celebrar su día más familiar, su relato fundacional más querido, el Día de Acción de Gracias. Una historia de cooperación, de peregrinos agradecidos y nativos amigables. Pero, ¿y si todo eso es una mentira cuidadosamente construida? ¿Y si detrás de esta festividad se esconde uno de los capítulos más sangrientos y monstruosos de la colonización? Hoy no vamos a celebrar, hoy vamos a desenterrar la verdad. Bienvenidos a la historia que no quieren que conozcas porque llevan más de 400 años blanqueándola. La historia oficial dice que en 1621 los peregrinos de Plymouth y los Wampanoag compartieron una cena pacífica. Lo que no te cuentan es el contexto de terror y enfermedad que lo rodeó. Los colonos llegaron a una aldea Wampanoag que ya estaba vacía. La razón, una plaga que había matado hasta el 90% de la población originaria unos años antes. No encontraron una tierra salvaje y deshabitada, encontraron un cementerio. Esa famosa cena de la que tanto hablan sus libros de historia no fue un acto de pura bondad. Los Wampanoag, liderados por el jefe Massasoit, ayudaron a los peregrinos porque necesitaban aliados contra otras tribus rivales. Fue una alianza estratégica, no un picnic de amigos. Pero esa ayuda tuvo un alto precio. La ayuda nativa fue crucial para la supervivencia de los colonos. ¿Su manera de agradecer? Haciendo gala de sus raíces inglesas y de la traición que siempre ha corrido por sus venas. En las décadas siguientes, les robaron sus tierras, les introdujeron más enfermedades y los masacraron como buenos británicos que son, pues no olvidemos realmente de dónde vinieron esos colonos. Para entender la verdadera naturaleza del Día de Acción de Gracias, hay que conocer a William Bradford, el gobernador de la colonia de Plymouth. En su diario, Of Plymouth Plantation, de la plantación de Plymouth, documentó fríamente la solución final para los aborígenes. Esto está documentado por ellos mismos. No es un invento de este video. Es la historia real que trataron de ocultar. En agradecimiento a Dios por la masacre de más de 700 hombres, mujeres y niños de la tribu Pequot en su aldea fortificada en Mystic, proclamamos un día de Acción de Gracias. ¿Lo oyeron bien? El primer Día de Acción de Gracias oficialmente decretado no fue para celebrar una cena, sino para celebrar una masacre, sin ninguna vergüenza, y mucho menos cargos de conciencia. Es decir, el desvivir a muchas personas es totalmente natural para ellos. Lo llevan en la sangre. Los colonos, incluido Bradford, rodearon una aldea Pequot, la incendiaron y masacraron a cualquiera que intentara escapar. Bradford mismo describió el espectáculo como una suente ofrenda para su Dios. Supongo que su Dios era Satanás, obviamente. Esta es la verdadera raíz de la festividad. Un día de agradecimiento por el éxito en el exterminio de los pueblos originarios. Pero, ¿cómo pasaron de una proclama de masacre a una festividad nacional familiar? Aquí entra el gran emancipador, Abraham Lincoln, una de las figuras más blanqueadas de la historia estadounidense. En 1863, en plena guerra civil, Lincoln necesitaba desesperadamente unificar al país y desviar la atención. Su asesora, Sarah Josepha Hale, lobista y editora. Sí, los lobistas han existido siempre en esa democracia desde su fundación. Le convenció de establecer un día de unidad nacional. Así que se le ocurrió un decreto cínico. Lincoln declaró oficialmente el Día de Acción de Gracias como festividad nacional. ¿La fecha que eligió?
coincidía simbólicamente con las proclamas de gracias por las victorias militares, incluyendo la masacre de aborígenes. Al institucionalizar la festividad, Lincoln lavó la sangre de su origen y la revistió de un falso manto de armonía. Fue un acto de propaganda política para crear un mito fundacional que ocultara los crímenes del pasado. Lincoln no honró una cena pacífica, consagró una mentira para unificar una nación manchada de sangre. Así que, cuando te sientes a la mesa este Día de Acción de Gracias, pregúntate, ¿qué estás agradeciendo realmente? ¿Estás agradeciendo el inicio de un exterminio que diezmó a millones de aborígenes? ¿Estás agradeciendo la mentira institucionalizada por un presidente para ocultar una historia de masacres? ¿Estás agradeciendo la robustez de un relato histórico que borra el sufrimiento de pueblos enteros? Para los aborígenes estadounidenses, este día no es de celebración, es el Día Nacional de Luto, un día de duelo y protesta. La historia no es un cuento de hadas. Está llena de monstruosidades que a menudo se esconden detrás de tradiciones alegres. Conocer la verdad no es arruinar la fiesta, es rendir homenaje a las víctimas y negarse a seguir participando en una farsa aunque hayas crecido con ella. Descolonizar nuestra mente comienza por desmontar nuestros mitos. Comparte este video si crees que la verdad es más importante que la comodidad de una mentira. Y si quieres más contenido como este, suscríbete y activa la campanita, porque no se puede echar cuento a quien sabe historia.